Que se vayan todos. Lo que necesitan los cubanos es una menor presencia del Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Así nos quitaríamos de encima a un ente ubicuo, burocrático, que constituye un gobierno paralelo al oficial y que conduce a la categoría de ciudadanos excluido a todo aquel que no comulgue con sus postulados ideológicos. Al referirse a la labor de la militancia comunista durante la sesión inaugural del segundo pleno del Partido Comunista de Cuba, el títere castrista Díaz-Canel lanzó la siguiente pregunta: ¿cómo convertir el trabajo en soluciones y resultados concretos que realmente impacten en el bienestar de Cuba? ¿Cuánto más hacer desde la militancia? Periódico Juventud Rebelde de la edición del 23 de octubre. En realidad, podríamos comunicarle al títere castrista que su pregunta no tiene ninguna respuesta satisfactoria, porque lo que necesitan los cubanos es todo lo contrario, que se reduzca la presencia del Partido Comunista en la sociedad y que se elimine el artículo 5 de la Constitución de la República, que lo contempla como rector de la vida nacional. Así nos quitaríamos de encima a un ente ubicuo, burocrático, que constituye un gobierno paralelo al oficial y que conduce a la categoría de ciudadanos excluidos a todo aquel que no comulgue con sus postulados ideológicos. Ejemplos de la omnipresencia de ese partido en la vida cubana hay muchos. Tenemos el secretariado de esa organización que anunció Díaz-Canel durante su octavo congreso, una instancia que cubre todas las ramas y sectores de la economía y que mete la cuchareta ideológica en la labor de los ministros del gabinete. Por otra parte, los gobernadores provinciales, que debían ser las máximas autoridades de sus territorios, tienen que subordinarse a los primeros secretarios del partido en cada una de esas localidades. Y no menos importante, la realización de una reunión o un pleno del partido que anteceda las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora mismo, este segundo pleno se efectuó días antes de la reunión de la Asamblea Nacional convocada para los días 27 y 28 de este mes en el mes de octubre, es decir, para convertir al órgano parlamentario en una mera fachada, pues las decisiones ya habían sido tomadas con anterioridad. Por supuesto que a la maquinaria del poder le interesa que cada vez más se incorporen ciudadanos a las filas del partido, al tiempo que muestran preocupación por los muchos jóvenes que se niegan a ingresar a las filas de esa organización una vez que arriban a la edad límite como integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque los militantes del partido constituyen una tropa de choque al servicio de la dictadura. Díaz-Canel acaba de afirmar en este segundo pleno que fue a los comunistas a quienes llamó para que salieran a las calles a defender a la dictadura el pasado 11 de julio. Pero el ingreso a las filas del partido único, gobernante y privilegiado hasta por las leyes de la nación, posee también otras aristas. En ese sentido, sobresalieron las afirmaciones del ex agente de la KGB soviética, Nikolai Leonov, difundidas por la televisión cubana. El ex oficial Leonov, amigo íntimo de Raúl Castro desde los años 50, reconoció que el Partido Comunista Soviético se fue debilitando desde el punto de vista moral debido a quienes arribaban a sus filas lo hacían únicamente en busca de prebendas y otros privilegios, y alertados de que aquí pudiese estar sucediendo algo similar, ahora la cúpula partidista aboga por trabajar para fortalecer la ejemplaridad de la militancia, un tema igualmente tratado en este pleno partidista. Claro que no podíamos pasar por alto la presión de Castro durante la sesión final de este cónclave. Aunque no participara en los debates, solo abrió su boca para referirse a la buena calidad del pleno. Su sola estancia en la reunión indica que la familia Castro continúa, como decimos los cubanos, cortando el bacalao en esta isla. Mientras tanto, si algo demostró la reunión, fue la vocación inmovilista de los integrantes del Partido Comunista de Cuba, los que esperábamos que esa reunión pudiera generar decisiones que propiciaran los cambios profundos que nuestra patria tanto necesita. Quedamos defraudados, quienes aguardábamos que, en determinado momento, un cotorrón del régimen, con la voz engolada, pronunciara la frase mágica: el pleno del Comité Central acordó separar sus cargos. Nos quedamos con las ganas, al menos por esta vez. Si algo testimonió esa reunión, fue la vocación inmovilista de los integrantes de ese cuerpo que,
cuando no está reunido el Congreso del partido, es decir, casi siempre, es el órgano supremo de esa fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, según los comunistas. Sobre todo en esta ocasión, cabía esperar que actuaran de manera diferente. No cuesta trabajo demostrarlo. Para llegar a esta conclusión, lo único que hace falta es un breve inventario de la calamitosa situación económica y política del país. Basta constatar la absoluta falta de credibilidad en la que está sumido quien, por obra y gracia de una propuesta hecha por Raúl Castro, refrendada por los partidarios de este, los raulistas enquistados en los órganos supremos del poder, ostentan hoy mismo el mando supremo. La situación económica de Cuba bajo el régimen comunista jamás ha sido boyante. De hecho, ha representado un descenso constante hacia la carestía, la improductividad y la ruina total. Pero la dirección encabezada por el títere castrista Díaz-Canel ha logrado superar en este terreno a sus predecesores. Baste mencionar la tristemente célebre tarea de ordenamiento anunciada con bombo y platillo durante el pasado fin de año. En la práctica, esta solo ha representado para los cubanos de a pie la evaporación de los modestos ahorros de toda una vida de trabajo. También ha generado una inflación galopante que ha convertido en una burla macabra los incrementos de salarios y pensiones dictados por el gobierno. Allá los berracos que, rebosantes de inocencia, se alegraron muchísimo cuando el pasado mes de diciembre, en momentos en que todavía los precios se mantenían estables, el régimen adelantó unos 1,000 pesos para cada trabajador o jubilado. Frente a esta situación, Díaz-Canel pudo haber acometido una política de reformas, tal vez no una perestroika, un concepto que se ha convertido en una mala palabra entre los rojos de la isla, pero al menos una renovación, como sería un doimoy llevado a cabo por sus muy queridos hermanos. En lugar de ello, el actual mandamás en Cuba enarbola la absurda consigna "Somos continuidad". Con ello, se proyecta como una nueva especie de profesor Pangloss que proclamase que todo es para lo mejor en el mejor de los mundos posibles, algo que tendría mucho sentido si las cosas marcharan al menos bien, pero que constituyen una majadería si tomamos en cuenta la situación calamitosa en la que está sumido nuestro país. En el terreno político, el periodo entre el Congreso del partido y el aludido segundo pleno estuvo signado por el gran alzamiento nacional anticomunista del pasado 11 de julio, un suceso histórico que habría sido imposible bajo el mandato del fundador de la dinastía e impensable, o al menos muy poco probable, en los tiempos de su hermano dictador y sucesor inmediato, Díaz-Canel no. El actual mandamás, con las torpes medidas adoptadas bajo su imperio, ha logrado hacer realidad algo en lo que los comunistas jamás pensaron, ni siquiera en sus peores pesadillas. Los valerosos cubanos que salieron a las calles a reclamar libertad del pasado 11 de julio pusieron de manifiesto que la retórica que atribuye al castrismo la representación del pueblo es solo una patraña más de la propaganda comunista. No menos torpe fue la reacción del flamante primer secretario y presidente ante los sucesos. Para reprimir, pudo haber enmascarado sus verdaderos fines tras la necesidad de restablecer el orden público o el propósito de devolver la paz a la familia cubana, pero no, prefirió anunciar una orden de combate que constituyó un llamado formal a librar una guerra fratricida. Con respecto a la credibilidad o la falta de ella de la actual dirección, en comparación con las que le precedieron, basta decir que el fundador de la dinastía, al menos durante los primeros lustros, era conocido popularmente como el caballo. Se trataba, algo evidente, de una alusión a la charada, donde el mencionado cuadrúpedo representa el número 1. Era pues una materialización práctica de la genialidad orwelliana, el de personaje number 1. Después, el mando supremo recayó en su hermano menor Raúl. A este no le tenían miedo, pero sí respeto y quizás hasta un poco de temor. Nada parecido sucede con Díaz-Canel. A este, los cubanos a pie, en plena vía pública y a cara descubierta, o con nasobuco, que para el caso es lo mismo, gritan con absoluta desfachatez en lenguaje popular que carece de casa. Por el momento, lo único que se avisora es que la situación de Cuba empeore, por ende, la necesidad de cambio se hará cada vez más inevitable.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente